Ok, perdón, tenemos algunos inconvenientes, pero les quería dar las buenas tardes a todos y quería decirles bienvenidos y gracias por acompañarnos en esta tercera charla académica que está organizando la Escuela de Arquitectura y Diseño de la Pontificia Universidad Católica del Paraíso. Antes que nada, para que no sigamos teniendo problemas de audio, quería pedirles que por favor apaguen los micrófonos y que si tienen algunas preguntas nos las hagan llegar a través de las plataformas Zoom o a través de la plataforma de YouTube, y si pueden poner su nombre, su ubicación y la institución a la que pertenecen, sería maravilloso. Bueno, me presento, mi nombre es Daniela Salgado, yo soy diseñadora de la escuela y hoy día tengo la alegría y el privilegio de presentar esta charla del arquitecto Álvaro Mercado, que se titula La geopoética del mar interior y la urbanización del hinterland americano. Y en esta charla Álvaro nos va a compartir parte de la investigación que él lleva a cabo en la Universidad Libre de Bruselas, y va a estar acompañado por nuestro querido poeta Carlos Covarrubias, a quien creo que no podemos ver, pero esperemos que pronto sí, y al menos podemos escuchar. Bueno, Álvaro es magíster en Ciudad y Territorio y hoy día se encuentra desarrollando su doctorado en Arquitectura y Urbanismo en Bruselas, como dije anteriormente, y quizás por esta distancia que tiene ahora con Valparaíso, quizás por esta distancia que tiene con la escuela y con Latinoamérica, me contaba que había pasado un poco de orientar una investigación que en un comienzo tenía la idea de ser una investigación de una research by design o una investigación práctica, una investigación de diseño de proyecto, y la pasó a una investigación un poco más teórica que se ha basado principalmente en la revisión de ciertos archivos de la escuela, por ejemplo, sobre el acervo del material de la escuela y sobre algunos archivos otros archivos del Fondo Alberto Cruz y ciertas problemáticas que se tocan en estos archivos, tratando de poner en valor algunos de los conceptos que le encontró, que se vinculan, por cierto, a la identidad latinoamericana y a las ideas de urbanismo en el territorio continental. Entonces, desde esta distancia que hace que Álvaro vuelva quizás de alguna manera a valorar esos recursos, a valorar lo que hemos construido entre todos en la escuela, Carlos también nos acompaña desde otra distancia, ¿cierto? Nos acompaña desde la cordillera, desde Valle, tal vez en otro mar interior americano. Y lo que nos resulta interesante de esta conversación que vamos a tener hoy día es que tenemos desde una perspectiva, una investigación concreta con algunos conceptos que nos va a mostrar Álvaro, que nos va a entregar Álvaro, pero por otro lado tenemos al poeta que desde la palabra nos va a invitar a abrir, ¿cierto?, a través del concepto de mar interior, las muchas posibilidades que existen para el diseño, la arquitectura y los oficios. Le dejo la palabra a Álvaro para que continúe. No sé si se escucha. ¿Sí? Hola, sí. Luego presentamos a Carlos, o en verdad no hay audio para Carlos, ¿no? No, está intentando entrar, parece. Bueno, entonces, mire, les voy a compartir una pantalla. Creo que voy a quedar al lado reducido en tamaño, pero creo que tengo un problema aquí, parece. Me dice algún mensaje. Bueno, pero antes entonces de compartir la pantalla, me gustaría aprovechar de, bueno, presentarme. Como decía Daniela, yo soy profesor de la Escuela de Valparaíso, pero ahora me encuentro aquí en Bélgica desarrollando mi doctorado en arquitectura, y que tiene que ver mucho con esto que voy a hablar hoy en día, que es parte de las temáticas que estoy desarrollando como investigación. También me gustaría decir que estoy afiliado, en esta universidad estoy afiliado a un laboratorio que se llama Laboratorio Luis, que es una sigla que dice Laboratorio de Paisaje, Urbanismo, Infraestructura y Ecología. Es un laboratorio que principalmente trata temas sobre la ciudad y el territorio europeo, con algunos casos de estudios también en el Congo, porque tengo colegas doctorantes del Congo, y podríamos decir que yo, conmigo hay un brazo, ¿no es cierto?, a Latinoamérica. Eso
interesante, ¿no es cierto?, entonces para discutir estas diferencias, estos diferentes continentes y problemáticas que tienen que ver con asuntos de la ciudad, del territorio, del diseño y la arquitectura. Otra cosa importante que, que tengo que decir, claro, que es una investigación la que estoy desarrollando a partir de archivos históricos de la Escuela de Valparaíso, del Archivo Histórico José Vial Armstrong. Agradezco a Adolfo Espinosa, que me ha apoyado mucho en esta investigación, y también muchos archivos de la Fundación Alberto Cruz. También agradezco a Sarah Brown, que me ha ayudado mucho en tener acceso a esos documentos sin ningún problema, desde los cuales yo voy construyendo un poco en la temática de la investigación y también expandirla de una manera que trato, podemos decir, crítica a otros temas que yo voy entrelazando desde el análisis de estos documentos. Como sé que esta charla también está destinada a alumnos que van a entrar al magíster o partiendo ciertas investigaciones, me gustaría partir esta charla como al revés, partir de explicando cómo parte mi interés por el tema que voy a hablar hoy en día y luego cómo eso se abre a nuevos conocimientos que los voy adquiriendo en mi proceso de doctorado. La primera cosa, voy a tratar de compartir la pantalla nuevamente, que ahí sí, ahí me funcionó. Perdón. No ven la... disculpen, pero que no sé qué pasa en mi computador que no me deja... ahí está. Bueno, espero, ¿ahí ven la imagen? Espero que sí. Sí, se ve perfecto, Álvaro. Ya, disculpen por los inconvenientes, pero... Ya, esta imagen, bueno, es una imagen del archivo histórico, que muchos de la escuela lo conocen, pero para los que no nos conozcan, voy a ir hablando un poco de esta imagen y otras durante la exposición. Como decía, quiero partir diciendo por qué emerge este interés por este caso de estudio, este tipo de investigación. Lo primero es porque estando como profesor en la escuela y haciendo investigaciones en la escuela, emerge mi pregunta sobre los territorios más allá de la ciudad. Porque evidenciaba que había como un cierto como interés casi absoluto sobre las problemáticas de la ciudad, en el caso de Valparaíso, sobre los cerros de Valparaíso, sobre la problemática del borde costero, sobre los asentamientos informales, etc. Por lo tanto, y mirando un poco más lejos también me daba cuenta que la ciudad era un tema casi único y que los otros territorios como más allá de la ciudad parecían como invisibilizarse. ¿Cómo, Dani? No entiendo. ¿Ahí? Y bueno, también yo creo este interés por esta pregunta por el territorio creo que va creciendo cuando hago el magíster en la escuela sobre ciudad y territorio, en donde a través de charlas de otros profesores y seminarios vamos estudiando problemáticas ya a una escala americana, latinoamericana, sobre geopolítica, sobre economía sudamericana y su impacto en el mundo, sobre el proceso de colonización y la fundación de ciudades durante el siglo XVI, XVII, ¿no es cierto? También la industrialización y las generaciones de company towns en diferentes puntos del continente, etc. Entonces ahí empieza como a generar, podríamos decir, un conocimiento más teórico sobre estas problemáticas territoriales. Y otro elemento que yo creo que es fundamental en mi tema de investigación es un seminario que realizaba el profesor Juan Purcell en el magíster, que tenía que ver con revisar, los estudiantes que estábamos haciendo el máster teníamos que revisar las bitácoras de travesías que él había realizado entre los años 80 y 2000. Entonces, a través del análisis que nosotros hacíamos de esas bitácoras,
generábamos ciertos estudios que después los compartíamos sobre temas que podían ser, ¿no es cierto?, sobre los corredores bioceánicos en el continente, sobre el mar interior, sobre la urbanización, etc. Entonces yo creo que eso es fundamental, y esta es una imagen de esa bitácora que nosotros estudiábamos en el magíster, y para mí también surge como esa idea de cómo poner en valor este material que está siempre produciéndose en la escuela, y que hay muchos que están ahora en los archivos y otros que están, podríamos decir, en archivos virtuales, en la wiki o en otros lugares. Ese es un poco lo que yo les presento a mi supervisor acá en Bélgica, y empezamos a establecer una conversación en torno a dilucidar que en realidad lo que a mí me interesaba era cómo la escuela había generado una visión sobre Latinoamérica, y a partir de esa visión de Latinoamérica desarrollar experiencias en diseño, particularmente las travesías, en donde se desarrollan específicas prácticas en diseño, desde el cual ir develando este mar interior que, si bien es un concepto poético, a través de la arquitectura va tomando, ¿no es cierto?, otra figura, podríamos decir. Entonces se trata como una especie de deconstrucción de lo que voy tomando de los archivos para ir reconstruyéndolo, para entender, ¿no es cierto?, esta línea de una poética a una geopoética y hacia la arquitectura. Entonces la investigación parte con la recopilación y lectura de material sobre la escuela, declarando ciertas constataciones y propósitos claves en la investigación. Primero, las publicaciones, tanto internacionales como nacionales, después las publicaciones dentro de la escuela, y asimismo otras que están hoy día en la web, que son las producidas por el TIG, que están a disposición hoy en día, y bueno, muchos otros que están en la Wikipedia, etcétera, o que están en archivos personales hasta el momento. Entonces lo que yo constato son 3 puntos. El primero es que tiene que ver, planteándoselo acá en Bélgica, es que la escuela por más de 5 décadas ha desarrollado una pedagogía en investigación, en diseño, basada en experiencias situadas, las cuales siempre van más allá del taller convencional, y donde también trata de avanzar, podríamos decir, críticamente en otros métodos no convencionales propios de la arquitectura y de la producción científica teórica. Eso es una cuestión que es reconocida, ¿no es cierto?, en muchas publicaciones, y que es una base, ¿no es cierto?, por donde parto. Y sin embargo, digo, casi de manera contradictoria, esta actitud hacia los estudios y la praxis en diseño está basada en una visión poética sobre Latinoamérica. Una visión que surgió, ¿no es cierto?, en la primera travesía a Merida, en el año 1965, un viaje errante realizado por el mar interior americano, orientado a desvelar poéticamente el significado del ser americano y su correlación con el habitar impreso en esta vasta extensión, ¿no es cierto?, continental. Eso que digo no es menor, ¿no es cierto?, porque tiene 2 preguntas o 2 hechos grandes e importantes. Por un lado es el ímpetu, ¿no es cierto?, por aprender y por generar conocimiento en diseño más allá de los métodos y marcos epistemológicos convencionales. Y por el otro es la pregunta por el ser americano y por el ser de América, que es la base de esta visión que yo nombro geopoética, la cual, ¿no es cierto?, tiene una base poética, pero también filosófica, ontológica. Entonces, a partir de eso, el segundo punto es ir definiendo el objetivo principal de la investigación, que lo nombro como el desplegar el enfoque del diseño geopoético desarrollado por la Escuela de Valparaíso, explorar cómo las experiencias del diseño geopoético realizadas en las travesías de Merida se convierten en un medio situado crítico en diseño para experienciar la urbanización colonial y postcolonial del hinterland sudamericano, desarrollando modos únicos de representar esta extensión geográfica. Entonces, eso es una primera de las constataciones o afirmaciones que yo voy desarrollando. Entonces, lo que se quiere traer a presencia es discutir ciertos conceptos claves que tienen que ver la idea de situación o estar situado, la idea del colonial y postcolonial, el concepto de urbanización y hinterland,
que son temas que están siendo redefinidos y repensados desde la academia. Y por otro lado, ver cómo hay otro lenguaje, otros conceptos que se desarrollan dentro de esta geopoética que mira entonces estas situaciones desde un punto de vista propio. Y el tercer hecho es trabajar con archivos históricos, que es una de las principales prioridades, ¿no es cierto?, es poder difundir, ¿no es cierto?, y presentar estos hallazgos de lo que llamamos, ¿no es cierto?, esta geopoética en diseño y desplegarlos desde una perspectiva particular y crítica. Entonces, ¿cuál sería la pregunta, esa perspectiva desde la cual yo miro este material? Eso empieza a emerger desde las conversaciones con mi supervisor. Una cosa que estaba clara era esta pregunta por los territorios más allá de la ciudad, territorios que tienen muchos nombres, ¿no es cierto?, como Interland y otros, pero que entonces mi supervisor me empieza a dar cierta literatura donde desde la arquitectura y el urbanismo se hablan estas temáticas. Y estas temáticas también empiezan a construirse, ¿no es cierto?, una especie de red de diferente literatura que llega incluso al pensamiento, a la filosofía, pasando por el pensamiento crítico actual, por el pensamiento postcolonial, por la antropología, etc. Entonces, a partir de eso puedo decir, ¿no es cierto?, que constato que en los últimos años un tema significativo en diseño de la transición, en diseño urbano, en antropología del diseño, en estudios postcoloniales, ha sido la crisis ecológica planetaria y la transición necesaria hacia formas más conscientes y relacionales de hacer y ser en el mundo. Este escenario, subrayado por discursos como el antropoceno, el capitaloceno, la urbanización planetaria, nos dice que esto ha sido resultado de modelos económicos, visiones de mundo y geopolíticas impresas de larga data sobre la geografía del mundo. En este sentido, se expresa un llamado, ¿no es cierto?, desde la academia a un cambio de conciencia, podríamos decir, y que pone de tela de juicio el rol del diseño. Y se convierte también esto como un vehículo para volver a la Tierra, a situarse en la Tierra, en los contextos, y desde ahí poder reorientarse, reencontrarse con el planeta. Por otro lado, esta desafía a los estudios y campos del diseño a abordar otros inusuales campos de estudio como la coexistencia entre lo humano y lo no humano, entre geografía humana, entre geografía no humana, y especialmente ir más allá de estos límites o conceptos limitantes que es lo urbano, lo rural, campo-ciudad, etc. Como volver a repensar esos conceptos también. Por lo tanto, se trata de examinar los fundamentos epistemológicos, incluso ontológicos, que sustentan el pensamiento en diseño y el hacer en diseño. Una cuestión que se va delineando en estas discusiones teóricas es también cómo las diferencias entre el norte y el sur global parecen ir acentuándose en este contexto contemporáneo. Estas perspectivas, desarrolladas por estudios críticos en diseño, estudios postcoloniales, ofrecen un panorama pertinente para entrar en las limitaciones antropogeográficas, históricas y actuales que se ha experimentado en el sur global. Y en América Latina, estas especies de controversia entre la integración y la mercantilización de estas geografías no humanas y humanas del continente, hoy en día es criticada y visualizada a través de un proyecto que se llama la Integración de Infraestructura Regional de América del Sur, en el cual, si bien es un proyecto de alcance continental, persigue una nueva conectividad y desarrollo del continente económico y ambiental. Su aplicación despierta gran oposición debido a un subyacente sobreexplotación y acceso a territorios que hoy día se ven un poco reflejados en una sobreexplotación de la Amazonía, del Cerrado brasileño, de muchos puntos que están en este continente. Desde el pensamiento decolonial actual, esta lógica que opera en el continente refleja una lógica histórica que está como que se desarrolla en el sur global y en Sudamérica.
Si miramos en el campo de la arquitectura, estas perspectivas sobre el territorio comienzan a fomentar una nueva exploración sobre las prácticas y epistemología en diseño cruciales para superar los enfoques, sobre todo tecnocráticos, que tienen que ver con las miradas de un continente o de estas extensiones, de grandes extensiones territoriales. Y desde esa visión un poco crítica, nacen nuevas prácticas no jerárquicas, situadas para poder percibir, describir e imaginar las múltiples capas y escalas que conforman estos territorios como el hinterland sudamericano, poder abrir, ¿no es cierto?, nuevas maneras de interpretar y encontrarse con la realidad. Esto, si lo miramos en el contexto sudamericano, también podemos decir que en el campo de la arquitectura esto es incipiente, porque en realidad todavía sigue siendo muy... Las investigaciones tienden a estar centradas sobre la ciudad, porque la ciudad alberga el 80% de la población del continente, y todo el resto del continente parece ser un problema más tecnocrático que no entra en la arquitectura y en el diseño. No obstante, en eso, en los últimos años se ha ido desarrollando la teoría y la praxis del urbanismo del paisaje, en el cual trata de aproximarse a situaciones puntuales que se desarrollen en el continente sudamericano, en territorios como el desierto de Atacama, en situaciones donde Calama y la explotación de la industria, ¿no es cierto?, se ve siempre vulnerada, ¿no es cierto?, con la historia de ese patrimonio, ¿no es cierto?, arqueológico, y eso empieza a ser tratado, ¿no es cierto?, por estas nuevas corrientes del urbanismo. Sin embargo, también en eso hay una crítica, que la crítica tiene que ver que cada vez el uso de nuevas tecnologías para generar estudios sobre el territorio, están usando nuevas tecnologías que hacen que ya no es necesario ni siquiera aproximarse al territorio físicamente, porque gracias a los nuevos sistemas, ¿no es cierto?, digitales y open source, ya no es necesario moverse, ¿no es cierto?, de los laboratorios en Harvard o aquí en Bruselas. Entonces eso empieza a ser una crítica que en realidad, en torno a estos modos que critican un poco los procedimientos de la transformación del territorio, pero al mismo tiempo se ubican en esta dirección top-down en cuanto a entender la realidad de los territorios, que parece ser como válida, pero también cuál es el equilibrio en la tecnología y la experiencia. Este es un mapa interesante porque el año 2009 la NASA publica por primera vez una imagen satelital de todo el planeta y la libera como para uso público, y desde ahí se empieza a usar por muchos laboratorios de urbanismo y arquitectura a lo largo del mundo. Y esta es una intervención de esa imagen con los flujos entre continentes y la densidad, ¿no es cierto?, de los continentes. Pero entonces yo con podríamos decir, con esas preguntas, eso que yo voy como reconociendo en las discusiones actuales desde los estudios, ¿no es cierto?, y la academia, vuelvo, ¿no es cierto?, a lo que estoy mirando, que son estos cuadernos, por ejemplo, este cuaderno que se llama Mar Interior, hecho por Alberto, la fecha no está clara, dice finales de los 60, en donde hay una exploración de ese mar interior a partir, diríamos, a partir de dibujos. Y, bueno, voy a hablar más tarde de esto, pero en realidad lo que se trata es que yo llego a estos materiales como volver a la pregunta en cómo la escuela inventa, ¿no es cierto?, a través de una geopoética, una manera de mirar el continente y desde ahí poder producir otros tipos de representaciones en que esta visión poética, la experiencia y la arquitectura se van entremezclando. Y lo interesante es que, como voy a ir mostrando, es esa capacidad, ¿no es cierto?, de enlazar escalas, ¿no es cierto?, y situaciones a partir del dibujo y la representación. Esta imagen en realidad es una imagen de mi proceso, que yo voy leyendo documentos sobre las travesías, exámenes, viajes, fotografía, y fui redibujando el continente, los ríos, todo, a partir de esa información que me va dando de las travesías.
mi manera para poder entrar al territorio nuevamente, ¿no es cierto? Y ir en realidad leyéndolo, para volver después a, es como siempre como una iteración con el territorio y el texto. Eso es principalmente la investigación, y ahora me gustaría presentar un poco un fragmento de un paper que publicamos con mi supervisor este año, en el que, bueno, el título tiene que ver con el mapping, que el mapping me refiero al dibujo que se hace en las travesías, y bueno, que es largo el paper, pero en realidad me gustaría hablar sobre ciertas fotos que están dentro de este, contenidas en este paper. Entonces, voy a ir describiendo, relacionado con el paper, estas imágenes que creo que son fundamentales para comprender la idea del mar interior, con lo que me voy encontrando sobre la noción de mar interior. Esta imagen es de la primera travesía de Mereida, del 65, y como podemos ver, la travesía es en un territorio vasto, ¿no es cierto?, muy lejos de lo urbano, desolado podríamos decir, pero en realidad en la foto aparece un gaucho que está preparando un cordero, el cual se va a asar, ¿no es cierto?, y van a compartir junto al grupo de la travesía y otros gauchos del lugar. Va a haber un encuentro, ¿no es cierto?, y va a haber esta celebración a partir de la comida. Pero en realidad también vemos en el fondo, ¿no es cierto?, una especie de mesa improvisada, me imagino, o una mesa, en donde está Alberto Cruz, Godofredo Yomi y el artista Pérez Román, podríamos decir, escribiendo un poema, o trabajando, haciendo notas, o haciendo un objeto escultórico, o podríamos decir están trabajando, están en obra. Entonces eso para mí es muy bonito esta foto, porque muestra como ese grupo que está pensando algo, pero a la vez está con las personas. Hay un encuentro, y ese encuentro para mí es lo que marca primero las travesías, que es, la travesía va al encuentro del continente, pero va al encuentro no aislado como un grupo que va solitario, sino que va siempre como, depende, ¿no es cierto?, del encuentro de la extensión en su naturaleza, con el viento de la pampa, pero también con las personas en sus diferentes niveles. Y también hay que decir que, entonces, que esa poética no es independiente, sino que es dependiente de la realidad del continente. Por otro lado, también es bonito que para poder hacer la travesía, ellos inventan, ¿no es cierto?, a través de una pre-travesía, podríamos decir, la manera de que este viaje fuera una delegación cultural que va por el continente, por lo tanto, que les permitía poder viajar, cruzar ciertas fronteras y tener como ciertas facilidades dentro de este viaje, que era realmente una travesía a través de un continente que no es igual, yo creo, al actual, mucho menos urbanizado. Y lo interesante es que este viaje se orienta por la pregunta del ser americano y del ser de América, que había sido planteada un año antes por Godofredo Yomi al grupo, y que es finalmente el motor de este viaje. Y este motor del viaje está ligado, ¿no es cierto?, al concepto del desconocido, que viene de la poesía moderna, que es asumido por el grupo como ese ir hacia el encuentro del desconocido, que ese desconocido es la extensión misma, ¿no es cierto?, ese paso a paso que se va develando a partir de ese encuentro con la realidad. Eso es fundamental, creo, en lo que va a ser, ¿no es cierto?, la geopoética y la experiencia geopoética que se desarrolla en las travesías. Otro elemento importante, ¿no es cierto?, también es que se escribe la Mereida durante la travesía y se publica 2 años más tarde, pero se crea a partir de, lo que yo quiero recalcar ahora solamente, es que es la idea del concepto de latinidad, que tiene una connotación poética que va más allá de la connotación geopolítica que nace en el siglo XIX con la idea de Latinoamérica, y que surge a partir de las diferencias entre el norte y el sur, entre la independencia de Estados Unidos y las independencias de los países sudamericanos, y nuevos actores que era Inglaterra y Francia, que finalmente van construyendo este concepto a partir de esas relaciones. Lo que hace la escuela entonces es abrir este concepto a una poética que emerge, ¿no es cierto?, desde la Eneida,
pero también que se abre como una comprensión y un reencuentro de las múltiples razas, idiomas y territorios de las Américas, dicen algunos textos, ¿no es cierto? Y después están estos mapas, que son 10 mapas que acompañan el poema y que para mí representan la transición del espacio poético del poema al espacio geográfico del continente. Yo creo que ya el gesto de cuando se entra al dibujo del continente, para mí se entra en esa geopoética que fue nombrada en la travesía, no viene de mí, sino que la nombran en la travesía, y que aparecen estos mapas donde se va no sé, completando ese mapa a partir de, primero, ¿no es cierto?, con los grandes accidentes y afluentes del continente, luego las grandes ciudades del continente, bordeando el continente en realidad, las ciudades fundacionales, fundadas en el siglo XVI por los bordes a través del dictamen, ¿no es cierto?, de las leyes de India, y que van dejando a la espalda este gran interior americano, y que está dibujado, ¿no es cierto?, con este achurado que es como una línea abierta que va mostrando, ¿no es cierto?, estas zonas que están más allá, ¿no es cierto?, a las espaldas de las grandes ciudades. Y también aparece el propio norte, que es el giro, que es la dirección, el giro hacia el sur, ¿no es cierto?, que es la orientación hacia el sur. Ya aparece la Cruz del Sur inscrita sobre la carta, que representa una abertura de las múltiples orientaciones desde el cual orientarse en América, que va más allá del eje este-oeste, que era el eje de la conquista, que lo habla Yomi y Alberto en varios textos, que era este eje que estaba representado incluso cuando se hicieron las gobernaciones de América, que corrían, ¿no es cierto?, de este a oeste, y que era como la proyección del retorno a Europa. Entonces, lo que hace la Cruz del Sur es abrir las múltiples orientaciones del continente, y luego, ¿no es cierto?, el mapa de la ruta de la travesía, que está acompañada de la última frase del poema que dice: el camino no es el camino, que es, ¿no es cierto?, esta errancia, abertura, ¿no es cierto?, al encuentro con el continente. Esto para mí es un primer paso, ¿no es cierto?, para ir como reconstruyendo la geopoética de la escuela, que para mí luego está marcada por algo que va paralelo a esta producción, al poema, que es la bitácora. Si bien, mirando archivos, todo el grupo portaba sus bitácoras, los poetas, los filósofos, los artistas, todos tenían sus cuadernos de anotación. Yo me fijo más en Alberto porque en realidad tiene que ver con la arquitectura y un poco hacia lo que estoy mirando, y que es interesante porque incorpora la observación que es, ¿no es cierto?, anterior, ¿no es cierto?, a la travesía, pero para mí esta bitácora marca un punto de inicio de lo que se va a desarrollar en las travesías, que es un modo único, muy particular de ir develando el mar interior a partir del dibujo. Interesante porque si uno mira esto, es un dibujo denso, ¿no es cierto?, en su contenido y con una composición. Los dibujos arman un dibujo, ¿no es cierto?, y una lectura de lo que está en ella. Un dibujo que entremezcla temporalidad y espacialidad y que es la que se experimenta durante el viaje, la travesía. El dibujo, si uno entre los dibujos, uno puede entrar, ¿no es cierto?, seguir los pasos y las sutiles huellas históricas impresas en el continente, en el territorio sudamericano, que son normalmente omitidas por los planos y por las cartografías convencionales. Estos dibujos a mano alzada incorporan una variedad de situaciones que se pasan de las dos a las 3 dimensiones como sin dificultad, trayendo a presencia todas las escalas continentales, proximidad y lejanía potencial, y las diferentes temporalidades en las cuales se va desarrollando este encuentro con el continente. Tenemos, ¿no es cierto?, ahí los esquemas de la rotación que aparecen a Mereida, ¿no es cierto?, la cartografía de Mereida, también observaciones, plantas de casa, elevaciones y anotaciones sobre lo que va apareciendo. En realidad, esta bitácora de Alberto Cruz, en realidad son unas láminas, son 15 láminas compuestas por más de 300 dibujos que van, ¿no es cierto?, constituyéndose a partir de 4
principales elementos. Uno, que es la interpretación personal y la observación arquitectónica del territorio. Segundo, el diseño colectivo de las obras de arte efímera y en los proyectos que se van desarrollando en el curso. El tercero, el encuentro con la extensión, me refiero con los habitantes, pero también con la naturaleza y con su intervención. Y también la planificación del viaje. Son esos elementos que articulan, que articulan el modo de acceder a ese mar interior a partir del dibujo y la arquitectura. Entonces también este es un elemento que yo voy en mi tesis, a partir luego tomo las de otras travesías y cómo esto se va desarrollando, y hay una cierta como modo de hacer en la escuela que permite ir encontrándose con este mar interior, que pasa entonces a una cierta como espacio geográfico, pero lo interesante es que no tiene límites, no tiene bordes, es abierto. Y para finalizar, otro estudio que quiero hablar hoy en día, que es importante en mi investigación, es la publicación que hace la escuela en 1970, en un contexto sobre estudios sobre el Pacífico. Entonces, este estudio para mí representa también una transición de la geopoética de la Mereida a una geopoética que se entrelaza con una historiografía, que la nombra este texto como una historiografía poético-científica, que tiene como objetivo develar por qué Latinoamérica, cómo emerge el mar interior y el océano Pacífico como dos carencias para Latinoamérica. Entonces lo que hace este texto es ir recogiendo la historiografía desde la invención de América, diría Gorman, hasta los años 70, en cómo se va dibujando el continente y cómo se va perfilando, ¿no es cierto?, esta carencia del mar interior y del mar Pacífico para los latinoamericanos. En esto se vuelven, ¿no es cierto?, las preguntas fundamentales de Mereida, que es la pregunta por el ser de América, y el ser americano. Este texto se llama Para una extensión de América Latina en el Pacífico, que es la versión extendida del texto que se llama para un punto de vista latinoamericano del Pacífico, que fue presentado en el Seminario del Pacífico en 1970. Interesante porque este encuentro, donde se presenta esto, era un encuentro sobre estrategias geopolíticas y económicas para el desarrollo de la periferia sudamericana, latinoamericana, en donde habían gente de economía de Japón, de Canadá, de todos lados, y estaba la escuela, ¿no es cierto?, con este texto. Y lo interesante es que este texto, entonces, lo que busca hacer, estas son citas que voy a hacer, es incorporar un punto de vista alternativo sobre el desarrollo urbano sudamericano, más allá de la discusión político-económica, presentando estas tesis como dos tesis de base poético-científicas para la exploración de nuevas estrategias, nuevas analogías y distinciones entre datos y criterios específicos que contienen la historia y la geopolítica. Estas tesis permiten rever nuestra realidad americana desde un punto de vista propio y desde allí mirar el mundo. Dichas tesis se abren y se muestran fecundas para pensar un urbanismo que no sea ya simplemente una elección óptima de posibilidades según el criterio fundante de la mera productividad de una región, de un país o de un continente. Estos son los mapas que están en este texto, que van acompañados de una extensa revisión historiográfica del origen de América hasta el año 70, en donde se van desplegando mapas que, si bien tienen la certeza, son muy certeros de mostrar los eventos históricos que van perfilando esa carencia y dependencia de América Latina al norte, por un momento, el proceso de la independencia de Estados Unidos, la independencia de los países latinoamericanos, hasta llegar, ¿no es cierto?, al presente. Y estos dibujos se van perfilando en una manera de rever, remirar y representar el continente. Un hecho que es importante es que se sitúa al centro de la cartografía el mar Pacífico, porque si uno mira la cartografía moderna, que parte de Mercator, el mar Pacífico está dividido en los bordes.
o sea, está a los bordes de la carta, está el mar Pacífico. En esta se pone al centro, entonces, y se gira, ¿no es cierto?, para poder ir cuestionando desde esta representación ese mar interior y el mar Pacífico. Y además es interesante que con la idea que tiene este estudio que hace la escuela de pensar en otros mares interiores que no están solamente en Sudamérica, el texto hace una analogía a un concepto, a una teoría que es geopolítica de principios de los años 20 del geógrafo Mackinder, inglés, en el cual él usa el concepto de heartland para referirse al mar interior de Eurasia. Y él desde una postura geopolítica decía que quien dominara ese Eurasia iba a dominar el mundo. Entonces el texto de la escuela un poco como una especie como de amenaza o prospectiva que sobre eso dibuja este mapa que perfila todos los mares interiores del mundo, pero desde la pregunta en realidad, de qué significa ese mar interior para el mundo, para América. Entonces es pensar, ¿no es cierto?, en estos mares interiores que son resultado o no de una historia que se va perfilando y que finalmente la escuela permanece en constante apertura a ir al encuentro de esto. Eso es un poco es lo que yo quiero contar hoy en día de lo que estoy haciendo, que es más extenso y que toma las travesías ya como experiencia pedagógica académica, pero lo que yo me quedo es que la invención del concepto geopoético de mar interior, que se refiere a una noción más que un territorio delimitado, y en un sentido poético, a algo imposible de develar completamente, su sentido de mar, que es esta infinitud, permite reconceptualizar permanentemente las preguntas y concepciones sobre los territorios y también tener una base original para desarrollar sus prácticas de representación. Lo que quiero decir entonces que es esta noción abierta de mar interior, que a veces es un territorio que tiene dibujo, que se puede dibujar, a veces no, a veces está situado en un punto, a veces está situado en muchos puntos, es una abertura desde la cual nosotros vamos a explorar, nos encontramos con el territorio y desde ahí empezamos a levantar un pensamiento desde el diseño de la arquitectura, que viene como a generarse posterior a la experiencia y no anterior. Esa es para mí clave para entender cuál es la diferencia entre otros conceptos que están ligados a estas temáticas, que tiene que ver, no sé, el paisaje, ecología, que tienen una cierta... son cerrados en cierto sentido, que no permiten esta abertura que permite esta visión poética y desde la cual nosotros podemos ir construyendo un discurso que posteriormente a lo mejor se empiezan a ligar estos conceptos de paisaje y los nuevos conceptos de muchos paisajes y todo lo que podamos ir leyendo y relacionando, pero que parte desde la experiencia de esta como imagen en blanco de la cual nosotros vamos reconstruyendo cuál palimpsesto que es el territorio. Eso es lo que quería decir y ahora aprovecho, quería pasarle la palabra a Carlos, no sé si está... ¿Puede hablar, Carlos? ¿Te escuchamos? A ver, ¿se escucha? Sí, perfecto. ¿Me Sí, se escucha a escucha mí? perfecto. Sí, Ah, qué bueno, ya, ya. claro, entonces, Oye, lo que yo estaba pensando, que lo que me interesa, que quizás te podía hacer una pregunta de lo que me interesa, que es la parte como más difícil de todo esto, es la pregunta por el ser americano y por este mar interior que es una abertura, más que un objeto, podríamos decir. muy bien. Oye, Álvaro, fascinante la presentación que has hecho en cuanto a... Incluyes todo y nos queda grande. Lo que yo te puedo aportar es escribir una hojita sobre la base de esta charla, de esta exposición, y si quieres la puedo leer. ¿Ah? Con gusto, sí. Sí, pero mira, entre medio buscando, me encontré con algo de una mujer que es la Mistral. La Mistral dice lo siguiente: para los aborígenes, la tierra es el asiento de los dioses
y de los hombres. Es la madre, algo como una esposa por el amor sensual con que se relaciona con ella, con que se regodea en ella. Esa es la tierra. Y pensaba que para nosotros, cuando nosotros, los que nos iniciamos en Amereida, la tierra la miramos siempre con unos ojos construidos por el oficio y la poesía. Y es esa mirada en la que nos hace ver lo que vemos. Y que va a ser siempre distinto y siempre novedoso, porque se coloca en un estado inicial. Bueno, te leo en breve lo que escribí. El mar interior, el mar interior americano, los mares interiores americanos, dichos así, son una invención nacida de la poesía. Y por ende, permanece abierta a cuantas lecturas queramos hacer de ella en vistas de sí misma. La poesía tiende a la mismidad como una manera de quedar siempre libres ante la amplitud que vislumbramos. Si reparamos en las tres palabras que conforman nuestro tema, el mar, la interioridad y América, son francas extensiones que, aunque no lo queremos, nos lleva de lo finito a lo infinito, dejándonos errantes en la vastedad. Si solo las emprendiéramos con América, desde una sola mirada, nos encontramos con una tierra entera circundada por mares, a la vez que coronada en ambos extremos por polos singulares e enigmáticos. Ahora bien, si nos vamos al mar y solo recordamos que todas las aguas están unidas, ocupando casi las 3/4 partes de la tierra, se nos viene la aventura, las miles de aventuras que desde que aparecimos en la faz de esta tierra hemos vivido hasta conocer por fin el rostro visible de nuestra tierra entera. Y por último, si solo tocamos apenas la interioridad, nuestros sentidos se van al fondo, a lo apenas visible, al misterio, a lo íntimo, a la otra aventura que intenta, aunque sea solo palpar, lo desconocido. Bien, esto sería un poquito de lo que la poesía, la palabra poética puede aportar a esta reunión que nos convoca. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Álvaro. No sé si quieres hacerle otra pregunta a Carlos. Si Carlos, ¿quieres hacerle alguna pregunta a Álvaro? ¿No? Bueno, David Yoli, ¿quiere decir algo? Sí. David Yoli, ¿quiere sumarse a la conversación? Sí, ¿se oye? ¿Me Sí. oye? Sí, se oye, David. Perfecto. Sí, se oye. Oye, mira, me parece muy bien documentada tu exposición, Álvaro, y me tocó conocer el texto que publicaste con tu director, que evidentemente está
muy bien documentado sobre nuestra realidad o las invenciones hechas, ¿no es cierto?, desde la fundación de la escuela. Ahora, te quería presentar un punto de vista que tiene que ver con el lenguaje, con un cierto rigor del lenguaje, que nos arroja al, ¿cómo decirte?, al centro de la visión de Amereida. Dicho en breve, es más o menos lo siguiente. Tiene que ver con el distingo entre extensión y territorio. La palabra territorio, ¿no es cierto?, la podemos asociar al gobierno y dominio de la tierra. Sí. Y si uno mira las construcciones normales de mapas y todo el régimen de mapeo contemporáneo, ¿no es cierto?, va dirigido a esa dimensión. Gobierno, dominio, en algunos casos explotación. Todo esto no lo estoy diciendo en un tono peyorativo, porque sin explotación de la tierra no comemos, o sea, y sin gobierno tampoco vivimos, o sea, pero apunta al distingo que hace Amereida, porque Amereida inaugura una situación que no es continua, aunque está dentro, pero es francamente distinta. El punto es el siguiente. Inaugura la travesía La Amereida, la primera del año 65, inaugura la extensión americana, desde los planos, ¿no es cierto?, que salen en el poema Amereida, hasta la travesía misma, en el sentido que es un viaje que no tiene un propósito territorial, sino que es un viaje, es unir al continente americano solamente a él. Y, como dice Godo después, ¿no es cierto?, cuando inaugura las travesías que empezamos a hacer en la escuela, es unir a la extensión americana que tiene otra relación con la tierra, que no es ni colonial, ni de explotación, ni de gobierno, sino que es de gratitud. Por eso se realiza una obra que se dona. Entonces, el punto que yo creo que es una posibilidad que lo puedas distinguir y que te resulte, como quien dice, fecundo, esta distinción entre extensión y territorio, porque si no todo es continuo. O sea, las zonificaciones del urbanismo y cosas de ese serían continuas con las travesías, cosas que no lo son. Fíjate que es bien bonito, porque cuando vamos de travesía, ¿no es cierto?, uno marca un punto en el mapa y es un mapa de América que no tiene divisiones políticas. Claro. No tienen ningún interés los países. No digo que no tengan interés, que existen, pero como decirte, desde la interioridad de la travesía no tiene ninguna, como decirte, ningún peso, aparte que podrían ser un impedimento, que no nos dejaran ir. Entonces, y la ciudad abierta es esa misma construcción, está en ese mismo espacio. Es una abertura a la extensión americana que podría decirnos sobre nuestro ser americano desde la poesía, ¿no es cierto?, con las obras. La relación palabra poética y oficio por medio de las obras. Yo creo que ahí hay un punto, como quien dice, a atender, a no pasar de largo como si fuera continuo, como si el espacio de la ciudad abierta y el espacio de la travesía fueran a ser continuos con el gobierno del territorio, porque no es continuo, es otra posibilidad. No quiere decir que no haya que hacer gobierno, pero la abertura al continente es una postura que es anterior al gobierno, dominio, etc. Bueno, por ahí podría haber una buena pista. Eso. Muchas gracias, David. Es espectacular. Yo creo que es un poco de lo que he estado un poco leyendo y he leído textos tuyos que también hablan de eso, ¿no es cierto?, partiendo por tu tesis y otros manuscritos, y yo creo que ciertas cartas que hay en el archivo de Alberto que establecía contigo, yo creo, y es exactamente un punto fundamental de lo que me interesa
finalmente ir escribiendo en mi investigación, que requiere, ¿no es cierto?, primero articularlo de una manera que tú lo haces muy brevemente y que es muy certero para yo, ¿no es cierto?, ir incorporándolo en mi investigación, que creo que es fundamental. Muchas gracias, creo que es muy potente. Gracias. Ahí vemos a David. Ahora apareció. Ujú. Bueno, Alfred tiene la palabra ahora. Alfred, ¿quiere hacer un comentario también? ¿Tengo la Alfred palabra? Kiers. Está bueno. No, lo primero, era decir, Álvaro, si puedes dejar de presentar como para vernos. Ah, Se puede. esperar, ¿cómo lo hago acá? Dejar de compartir pantalla en el botón verde. Que no- Abajo. acá. o- Ahí está. Ya, pero Ahí. Ahí. Ah, Ah, claro, no veía a nadie. ahí sí. Oye, bueno, claramente, tú sabrás, Álvaro, la imagen que me quedó, que me tomó, ¿cierto?, de toda tu presentación. Que la imagen donde está Alberto, ¿cierto?, próximo a una mesa y también próximo a un cordero estacado. Claro. ¿Cierto? Pero no logré como relacionar cuando tú hablas como de eso que está ocurriendo ahí en el lugar, ¿cierto? Y como del arquitecto, ¿sí? De la obra. O sea, ¿cuál es esa relación? No la logro entender y creo que es re importante porque tiene que ver con la experiencia del estar en, ¿sí? Claro. Por lo menos a mí me parece que ese ser americano tiene que ser con esa experiencia de estar en, ¿sí? Si no, si tú no recorres, como que es difícil decir que eres tan americano. Por poquito tramo que sea, como que esa experiencia es necesaria. Entonces, no logré como entender cuál es la reunión que tú tienes como de la comunidad, por decirlo así, o con el arquitecto y efectivamente el lugar. ¿Se entiende? Sí, sí, creo que, claro, lo que yo decía con esa imagen en realidad, y que tenemos la experiencia de las travesías, es que en realidad lo que, lo que se hace, ¿no es cierto?, desde los arquitectos y diseñadores que vamos de viaje, en realidad surge desde el lugar, surge desde estar ahí y desde estar en esa mesa con esa situación, y es desde ahí donde nace la reflexión arquitectónica. De lo que está en la bitácora de Alberto nace desde estar en esa situación con ese gaucho, conversando de esas cosas con él. Entonces, lo que él va elaborando como un pensamiento que podríamos decir tiene que ver o no con la arquitectura, precisamente surge por esa relación en ese momento en donde él establece esa relación con ellos, con el gaucho en este caso, y que está escrito también en las bitácoras, que es una pregunta sobre el hombre gaucho que conoce el territorio y que se desplaza. Entonces empieza a aparecer otro elemento sobre el hombre gaucho en su territorio que tiene una relación con el territorio. Entonces se va enlazando a partir de estar ahí, en realidad. Entonces, por eso digo que todo nace como la visión, en realidad, de ir develando América, nace de estar ahí y que se va develando a partir de cada situación y que va quedando impresa, en este caso en la bitácora, como un conocimiento que puede o no seguirse elaborando para pensar más sobre la arquitectura, sobre el territorio del gaucho, sobre la pampa, la explotación, etc. Pero es como un poco tratar de describir esa situación en esa línea, que en la tesis, claro, va más elaborada en el sentido de que tiene que ver con la idea de experiencia, ¿no es cierto?, de estar situado, situación, etc. Sí, lo comentaba porque me ha tocado en varias travesías, luego de algunas conversaciones, ¿cierto?, que uno puede tener en alguna cena, en algún almuerzo de los invitados, que los invitados
dicen, bueno, pero a ver, ustedes son los que vienen de la universidad, vienen como de la ciudad, por decirlo así, y cuéntenme a mí, que yo soy aquí, de aquí del campo, ¿cierto? Y todo lo que han hecho es preguntarme cosas. Entonces, ahí es donde yo digo, ¿qué tanto de la obra se recoge en la experiencia de ese otro? Creo que ahí hay una relación que lo digo en base a experiencia, no es que lo haya leído, pero por ahí creo que hay como una abertura que podría ser interesante, como esa entrega de experiencia, ¿cierto? Como... Sí, Sí. claro, como yo me baso en realidad a documentos, creo que es interesante que lo he como leído, porque tengo mi base de datos es los exámenes, lo voy a compartir pronto con ustedes, como 1000 páginas de tratado de recopilar todos los exámenes habidos en diferentes lugares, virtuales o no, y podríamos decir que ahí encuentro esas preguntas y esas relaciones están narradas y que a mí me sirven como una base, ¿no es cierto?, para poder ir desarrollándolo. También tengo que ver hasta dónde llega esa parte, ¿no es cierto?, del análisis, pero por lo menos tengo un antecedente que es bonito, que son los exámenes, y que creo que siempre es bonito volver a ellos y encontrarse con esas preguntas que tú me estás planteando y que tengo que ver, ¿no es cierto?, cómo entran en mi tema, pero sí está eso que tú dices, como cómo es esa relación finalmente de la obra con el otro. Sí, yo quería seguir un poco con el hilo de la pregunta de Alfred. También tengo otra pregunta que también se vincula quizás a esa foto y se vincula a los diferentes medios de representación que tú nos mostraste. Por ejemplo, cuando nos mostrabas esos mapas de la NASA y nos muestras también los mapas que aparecen en Amereida, nos muestras como las diferentes escalas que aparecen en los dibujos de Alberto. Me gustaría saber cómo tú estableces esta relación y qué es lo que crees que, no sé, las travesías que se desarrollan hoy día, como la primera travesía también, pueden aportar a la comprensión del territorio, ¿cierto? Cómo esa experiencia quizás que decía el Alfred puede aportar a tener una comprensión que sea diferente a los medios de representación que tú nombraste. Todo. Claro, yo creo que el aporte, claro, la pregunta que me han hecho acá es como, mira, tú me hablas de este mar interior y de un desconocido, pero en realidad hoy día todo es conocido. ¿Existe todavía ese mar interior? Porque tenemos, ¿no es cierto?, como mostrar esos mapas, pero tenemos acceso a la información, o sea, yo no necesito moverme para saber todo, y poder dibujarlo, y poder analizarlo, y tener acceso a esa información. Entonces, claro, también se puede ligar un poco a lo que me decía David Joly, ¿no es cierto?, que tiene que ver con esa abertura de la idea de extensión americana que va más allá, ¿no es cierto?, de un territorio que está limitado por una por los límites políticos, o un territorio que está como predibujado, sino... Entonces, desde ahí, desde comprender esa idea de partir de travesía con esta visión de ir a construir el dibujo, ese dibujo del territorio, es interesante porque opera como a la inversa, en realidad, a la inversa de estos otros mapas que parten como desde la sustracción de la cartografía hasta llegar a algo que quieren ver. En cambio, esto parte como a la inversa, que es como desde algo partir a reconstruirlo. Quiero decir que, por ejemplo, uno cuando va de travesía traza una línea, ¿no es cierto?, un punto donde quiere ir. Pero ese punto finalmente tiene que ser un camino, porque si no, no puedes llegar a ese camino. Y desde ahí, ¿no es cierto?, cuando uno va en ese camino, va reconstruyendo esa misma geografía desde lo que uno va mirando y con ciertas particularidades que son distintas, ¿no es cierto?, lo aseguro, ¿no es cierto?, incluso a la gran cantidad de data que uno tiene a mano. Y qué interesante porque empieza a mostrar cosas que hasta ahora son invisibilizadas, que requieren, ¿no es cierto?, tener otro tipo de análisis. Un poco, no sé si la respondo, pero tiene que ver con... Y tiene que ver con un dibujo que es como como un palimpsesto, que es como ir a escarbar ese territorio
a reencontrar esas huellas, ¿no es cierto?, que van apareciendo y que no aparecen en realidad incluso desde esta súper cantidad de información que está disponible. Un poco en el paper ese que hago, describo, pero de una manera mucho más descriptiva, como lo que pasa entre la pretravesía, la travesía y la post-travesía, en donde, ¿no es cierto?, siempre se va como redibujando ese mapa, porque en realidad cuando trazas una línea después te das cuenta que no es esa línea, y que no es el camino, porque no se puede, o por N circunstancias. Entonces creo que eso es interesante, si lo pensamos en comparación, o el aporte que puede tener frente a otros sistemas de representación que se preguntan por el territorio, o por extensiones geográficas a distintas escalas. Ahí está Carlos mirando los mares interiores. Me gustaría hacerte una pregunta, no sé si me escuchas. Sí. Sí. Quería saber, a propósito de este escarbar que tú acabas de mencionar, si existe como una... No sé, estoy pensando como en todo el mundo amazónico, ¿cierto? Que uno puede dibujar en América, en toda la cuenca del Amazonas, todo el mundo andino y toda la pampa, y te queda un triángulo al centro, entre esos tres círculos, que uno podría trazar, que en algunos planos como antiguo aparecía como en negro, como si precisamente ese fuera como un lugar inaccesible. De hecho, hay un bosque ahí que los argentinos llaman el impenetrable, como un lugar al cual no se puede llegar. Entonces, este estudio que tú estás realizando, ¿tiene alguna relación con ese mundo antiguo prehispánico, por ejemplo, en que comunidades indígenas de alguna manera también trazaron el territorio en cuanto a su ubicación? Y eso también puede darnos como una luz de este interior, de este mar interior. No lo he incorporado, podríamos decir, pero para mí es sumamente importante. Pero, ¿cómo te lo explico? Mira, claro, yo hago lo que he hecho hasta ahora, es como lo que estoy ahora, es como analizar, por ejemplo, en los textos de la escuela, por ejemplo, esos mapas que mostré al final, que son del más planetario, ¿no es cierto?, y del mar interior, en que hay una referencia, ¿no es cierto?, a historiográfica que hablan sobre la invención de América, y otros textos que hablan sobre los pueblos precolombinos, podríamos decir. Entonces ahí sería interesante a lo mejor traer a presencia un poco esa lectura del territorio que de alguna forma se nombra, pero no se representa en lo que yo estoy analizando, pero sería interesante porque en realidad está ligado, porque se hace referencia a la cosmovisión, ¿no es cierto?, que había desde del continente, porque en realidad el mundo era ese mundo, y no había como un sentido de globalidad, ¿no es cierto?, del planeta como occidental. No estaba esa idea del mundo occidental. Entonces es interesante poder a lo mejor acceder a eso, sí. Lo he pensado, pero no lo he visto. Pero me he encontrado con ese material de cierta forma en esta exploración de mapas que van siendo nombrados, ¿no es cierto?, en estos estudios de la escuela y varios. Pero claro, como que siempre está marcado, está bien marcado con los primeros mapas de Mercator, que es como ese mapa moderno del mundo, y como que marca la historia en realidad. Entonces, interesante a lo mejor volver atrás. A mí me interesa por lo menos, pero tendría que ir explorando cómo lo voy narrando, ¿no es cierto?, en esa sección que tiene que ver con eso. No solamente como en eso mismo remarcar ese plano que debe ser de principio de 1500, que aparece el Chaco. En el fondo se refiere esa zona negra que queda entre estos tres grandes zonas de América, como el Chaco paraguayo, digamos. Bueno, te quería compartir una pregunta, Álvaro, desde YouTube, hecha por María Fernanda Aravena, que dice, dado que este mar interior se construyó al ubicarse a la espalda de las grandes ciudades fundadas en América,
hay una dimensión que brinda valor a los territorios lejanos a las áreas urbanas, pero pensando el mar interior como una masa de agua al interior del continente. ¿Esta podría filtrarse a las grandes ciudades? ¿En qué dimensiones crees que es posible vislumbrar este mar interior en las áreas urbanas? O sea, te preguntan si efectivamente este mar interior, quizás lo que entiendo yo, las características culturales, las características territoriales que existen en la periferia de esas áreas urbanas, se filtra de alguna manera y se vislumbra, si es que tú crees que se vislumbra en ciertas características o condiciones de las áreas urbanas. A ver, yo creo que hay, claro, volviendo como a esta idea del mar interior que aparece como un dibujo, pero después yo lo conversaba con profesores, ¿no es cierto?, de la escuela, y leyendo textos sobre las travesías, sobre exámenes nuevamente y algunas publicaciones, es que finalmente el mar interior se va perfilando en travesía tras travesía, podríamos decir. Hay una travesía, por ejemplo, las primeras que se hacen en los 80, es que se van muy próximo al barrio, entre el río Cachapual y el río Mapocho. Entonces, y van a una altura que es, podríamos decir, casi el límite del urbano. Entonces, en esa travesía el mar interior está ahí, en ese límite donde la distancia entre la cordillera y el mar es el más estrecho. Entonces ese punto se vuelve como un mar interior desde el punto de vista que nace esa travesía. Entonces, claro, si desde mi punto de vista se puede filtrar o no, como eso, yo creo que claro que sí, porque lo potente, ¿no es cierto?, yo creo que de lo que plantea, ¿no es cierto?, esta idea de mar interior, y que queda así, ¿no es cierto?, en varias travesías que se encuentran con este mar interior en ¿no es cierto?, camino a la Campana, en un área urbana totalmente, ¿no es cierto?, en Limache. Entonces, yo creo que sí, es una cuestión que es interesante, que también yo voy como explorando a partir de la lectura de los exámenes y viendo los dibujos y las obras de travesía, y que también se vuelven un problema quizás para mí a veces, porque en realidad es tratar de tomar este concepto de mar interior que se entremezcla, ¿no es cierto?, es el continente en sí mismo, también podríamos decir. Perfecto. No sé si hay otras preguntas. Los participantes. A ver, estoy mirando, sí. Ok. Bueno, otra pregunta que yo te quería hacer, no sé si, a ver, ¿se escucha algo? Ok. Sí, yo no sé si, tal vez un poco reiterativo la otra pregunta que tenía que hacer, creo que también se parece un poco a la que te hizo Alfred, pero me parece que a lo mejor existe una cosa relevante en lo que tú hablabas de la construcción de estas representaciones y la construcción de las miradas del territorio. Quizás también tiene que ver con otro tema, que es una mirada quizás colectiva, ¿cierto? Que está constituida por una polifonía de voces que miran y que toman diferentes rasgos del continente para poner en valor o para poder tener alguna idea del territorio, ¿cierto? Sobre esa pregunta del ser americano. Entonces yo quería saber si por ejemplo, tú has visto otras bitácoras, has visto, o en tu tesis, en realidad, cómo vas a tratar de construir esa polifonía de voces que toman para construir, no sé, la idea del mar, la idea del mar interior. No sé si entiendo muy bien la pregunta, pero... No, la pregunta es, por ejemplo, tú muestras la bitácora de Alberto, muestras la bitácora de Alberto como alguien que hace esta construcción de lo que está viendo. Mi pregunta es que pareciera que una de las características que tiene
la idea geopoética de la construcción de la mirada que nosotros tenemos en la travesía, tiene que ver con que es una mirada colectiva también, es una mirada que se construye a través de varios ojos. Entonces mi pregunta es que cuando tú analizas, no en este caso es los mapas, pero cuando tú analizas la situación de la travesía y la construcción de representaciones de la travesía, ¿qué tipo de material analizas? ¿Qué otras bitácoras analizas? ¿Analizas bitácoras de estudiantes también? ¿Analizas bitácoras de artistas? ¿O principalmente te enfocas en la bitácora de Alberto? En la primera travesía. Ahora he revisado bitácoras de Alberto, de la primera travesía y de las primeras de los años 80. Ujú. Además de otras, pero en realidad lo que estoy tratando de acotar es un cierto número, un cierto periodo también histórico, Ujú. que ojalá llegue hasta los 80 y todo lo demás viene como, no como el centro de la investigación, pero van nutriendo, pero no de análisis como más centrado. Ujú. Pero claro, lo que trataba de decir también en la bitácora de Alberto, que la bitácora, por lo menos en esas que yo veo, está esa voz colectiva, porque, como yo decía, habían 4 puntos en la bitácora de Alberto, que eran sus observaciones personales, la organización de los actos poéticos, la organización de la ruta. Entonces está entremezclado, no es solamente... Entonces creo que dentro de esa bitácora que es personal, se puede leer esa colectividad porque es parte del viaje, ¿no es cierto? Y el viaje es lo que se representa en la bitácora, por lo tanto es un elemento que está plasmado. Ujú. Sí o sí está plasmado porque es como se desarrollan las travesías en esa colectividad. Entonces, mucho de lo que está escrito es, en realidad, a veces se explicita en la bitácora, a veces no, pero yo creo que está como incorporada esa colectividad dentro de la bitácora. Ujú. Perfecto. No sé, Carlos, si quieres agregar algo o algún otro participante quiere, no sé si tenemos más preguntas o comentarios por YouTube. No, pareciera que no. Que veo como Carlos tiene como cara de decir algo, pero no te escuchamos, Carlos. No sé si... Aquí ahí parece que estoy. Ahí sí. Es que me he jugado mucho el silencio, el micrófono. Sí, mira, tal vez recalcar o traer a presencia esa sensación que tienen estos mares interiores, especialmente el nuestro, de alguna manera, este corazón de América, ¿no es cierto?, de misterio, de desconocido, ¿no es cierto?, de la otredad, ¿no es cierto? Incluso, si yo que algo me tocó conocer hace algunos años, de las personas que lo habitan, tan fastuosamente distinta a la manera de habitar que tenemos nosotros. Entonces hay algo ahí en el encuentro o ese reencuentro que desde la mirada que nosotros tenemos puede resultar tanto más fecundo, y esto no sé hasta qué punto puede ser dicho así, del encuentro que tuvo, ¿no es cierto?, Magallanes, cuando iba en rumbo a encontrar el paso a las especias, ¿no es cierto?, en las Indias orientales, con el Patagón. Magallanes ve al Patagón, se divierte con él, disfrutan de lo distinto, pero finalmente lo apresan y se lo llevan en un barco a pito de qué, en el cual evidentemente él muere en la travesía. ¿Ah? Y tal vez, ¿no es cierto?, nosotros que estamos con estos ojos construidos de una manera distinta, ¿no es cierto?, y realmente somos capaces de ver la extensión como por primera vez, tal vez tengamos otra manera de encontrarnos donde se dé, ¿no es cierto?, nuestra condición humana en gloria y majestad.
Eso. Claro. Carlos. Gracias, Carlos. Bueno, tenemos una última pregunta, Álvaro, que dice así. ¿Es posible encontrar, es una pregunta de Matías Penros, que es un arquitecto y exalumno de la escuela, y nos escribe desde Suiza, y pregunta si es posible encontrar un ritmo o una pulsación a este concepto de mar interior. Al ser un territorio constantemente habitado, ¿se puede reconocer en él una sinergia intercultural? Esa es la pregunta. ¿Se entiende? La leo de nuevo, ¿o no? Ya. Bueno, Dice, ¿es posible encontrar un ritmo, una pulsación a este concepto de mar interior? Al ser un territorio constantemente habitado, ¿se puede reconocer en él una sinergia intercultural? yo creo que la experiencia, ¿no es cierto?, de ir al mar interior como experiencia es dos, es como la sinergia y es ambos encuentros, un poco lo que dice Carlos, como el encuentro de el encuentro de las diferencias, el encuentro de las diferencias que pueden ser sinérgicas o no. Yo creo que es interesante eso, como el encontrarse con las diferencias y desde ahí comprenderlas con sus realidades. Y, ¿no es cierto?, varias travesías que ha hecho, por ejemplo, Rodrigo a las comunidades de diferentes lugares, guaraníes, ¿no es cierto?, o quechua, finalmente ir al encuentro de esa realidad y ver y develar, ¿no es cierto?, si existe una sinergia y una sinergia entre el punto que fue, no sé, en guaraní, en Brasil, ¿no es cierto?, y al año siguiente en el altiplano, ¿no es cierto?, en la parte del Alto Perú, y desde ahí, ¿no es cierto?, se establecen a lo mejor esta especie como de relaciones, ¿no es cierto?, que puede ser el concepto de sinergia, o lo mismo en una sola línea que uno atraviesa el continente, ¿no es cierto?, que pasa, ¿no es cierto?, desde por la Pampa Argentina hasta pasar al Chaco, no sé, entonces la sinergia, claro, desde el concepto en sí mismo, no sé si es en sí mismo contiene como la posibilidad de hablar de una sinergia, pero sí es la posibilidad de encontrarse con las diferencias y desde ahí plantear estas relaciones como interculturales, ¿no es cierto? Pero a mí me gusta como la idea de como de las diferencias, como asumirlas como una realidad, ¿no es cierto? Como la idea de mundos, que hoy día se cuestiona, ¿cierto?, que un mundo o los mundos en realidad, hay como una pluriversidad de mundos. Nos encontramos con un mundo dentro del mundo constantemente, quizás cuando vamos en este mar interior. Sí, a lo mejor quería agregar un poco de lo que tú estabas hablando, de esta idea de las diferencias, la idea de los mundos y la idea de la sinergia que puede aparecer cuando uno se encuentra en un mar interior, que yo creo que es como lo que se realiza durante la travesía. Es que me parece relevante que es acción, ¿cierto? No es una teoría, no es un discurso, es palabra, es la palabra poética, pero al mismo tiempo también es la acción de atravesar, la acción de estar, la acción de situarse. Entonces, bueno, eso yo creo que trae una serie de encuentros, ¿no? Como dices tú, una serie de encuentros en el territorio latinoamericano, que nos permite posicionarnos a todos, ¿no? A todos los asistentes, a todos los alumnos, a todos los profesores, de alguna u otra manera, frente al continente. Bueno, yo creo que no tenemos más preguntas. Quería recordarles a todos, me bien que recuerde que en la biblioteca Constel está el catálogo digital con diferentes textos que se han publicado en la escuela. Además, ahora se abrieron otros archivos que pueden descargar, así que pueden conectarse al sitio de la escuela y a la biblioteca Constel para poder mirarlos. También habían pedido a través de YouTube el link al paper que va a quedar publicado también en YouTube, en el registro de esta conversación. Y le quería agradecer a todos por su participación, principalmente a Álvaro, a Carlos, bueno, David, Alfred, que los veo en la pantalla. Les quería agradecer por participar. Agradecemos también a la escuela por la organización de este ciclo y
esperamos volver a verlos para la próxima, para la próxima charla. ¿Okay? Muchas gracias y cariños para todos. Muchas gracias.